Nos acompaña el señor Pedro Richardson, director ejecutivo de la Federación Dominicana de Distritos Municipales, FEDODIN, una figura muy conocida en el área de la municipalidad, abogado, ¿verdad? Y dirigente del Partido Revolucionario Moderno. Pedro, bienvenido ahora por la Super 7. Aprovecho para introducir con la siguiente pregunta. El presidente ha planteado la unificación de las elecciones presidenciales, congresuales y municipales. Nos gustaría comenzar por ahí. Buenos días. Buenos días a todos ustedes. Y de verdad que la noticia del fallecimiento del hermano, del amigo José Jaque, me impactó. A mí me... Era dueño y manejaba un humor. Sí. Mira, pero un humor sumamente fino. La última lo vi hace como 5 o 6 meses. Estaba escribiendo las ITT para Diario Libre ahora, sí. Entonces décimas populares, un libretista de humor fino y de producción de televisión, un libretista, guionista, muy fino, muy bueno. Y todavía un hombre joven, productivo, esas cosas, paz a su alma. Mira, nosotros justamente en este espacio fijamos nuestra posición en torno a la unificación de las elecciones y sugerimos algo que en el día de ayer el Partido Revolucionario Moderno hizo. Yo le dije, gente, la reforma hay que someterla al partido, socializarla para que el partido la asuma. Y una vez el partido la suma, toda vez que esto no es cosa de principio, esto no es de que la existencia misma de la vida, sino es una visión del partido. Porque hay gente que tenemos una concepción sobre la preservación del nacimiento, de la vida del nacimiento, y esos son otros valores. Pero estos son propuestas políticas. Y en ese sentido el partido la aprobó a unanimidad. A unanimidad. A unanimidad en el día de ayer. Pero no vimos la secretaria general allá. ¿Cómo? La secretaria general estaba ahí. Bueno, algún tema debería haber tenido, pero fue a unanimidad de los asistentes. Bueno, pero estaba el presidente Hipólito Mejía. Pedro, ¿aprobaron las 4 propuestas en torno a la reforma constitucional a unanimidad o particularmente esa propuesta? Todas a unanimidad. La reforma a unanimidad. Entonces, ¿qué significa eso? El partido, incluidos los diputados y senadores. Sí, todo. La dirección ejecutiva completa. Dirección ejecutiva. Sí, porque todos los diputados no son miembros de la dirección ejecutiva del partido. No, pero óyeme. Pero le pregunto porque hay voces disidentes dentro del PRM. No, ya no puede haber voces disidentes. Por eso era que yo decía que había que someterlo al partido. Porque ya un mandato, yo no puedo venir aquí a decir, siendo dirigente de mi partido, que yo estoy contrario a X o a Y. Depende, porque espérate. Espérate. Estamos hablando de disciplina partidaria. Cuando usted milita en un partido, usted tiene que sumarse a las decisiones de las mayorías. Aunque la ciudadanía no esté de acuerdo. Olvídate de ciudadanía, es que eres tú la que eres vinculante. Las decisiones de los partidos son vinculantes para sus militantes y dirigentes. Hay un tema, señor Era Richardson. el tema que yo por eso recomendaba, que se fuera al partido. Ya se fue. Ahora, en términos de la unificación de las elecciones, yo estoy plenamente de acuerdo. Entonces, usted su posición que usted planteó en esa, que la recuerdo, de que había un problema de representatividad al unificar las elecciones, eso para usted ya no cuenta. Mira, yo soy un militante disciplinado. Yo hice ese planteamiento antes de que el presidente lo expusiera. Y cuando él lo expuso, le envié una carta al presidente diciéndole mis argumentos y que yo acogía eso. Y nos montamos de una vez en que esa reforma nos plantea que un conjunto de leyes mandatorias de la Constitución del 2010 y de esta del 15 y de esta tienen que ser conocidas en los próximos 4 años. Eso es sumamente importante. Tú sabes que hay muchas leyes ahí que todavía 72, no se han podido. Entonces, dentro de esas leyes
está en la administración local. Y en esa ley de la administración local, entonces nosotros que vamos a poner los porcentajes de transferencias. Y ya será una ley orgánica, porque hasta el año 2010 el país no tenía leyes orgánicas, eran leyes ordinarias, y por eso la ley 166-03 era suspendida todos los años por una ley especial, que es la ley de presupuesto. Una ley orgánica no podrá ahora Señor ser Richardson, suspendida. quedándonos justamente en eso que ustedes repasaron y vieron como partido de la propuesta de modificación constitucional. Ahí hay un aspecto que nosotros hablábamos en la semana y que fue inclusive objeto de comentario por el senador Julito Furcal. El tema de que no se tiene claro cuál es el criterio para establecer la cantidad de diputados que queremos. Bueno, si bien qué es bueno. Cierto, discúlpeme para concluir la pregunta. Si bien es cierto que yo creo que el país entero coincide en que el número hay que revisarlo, quisiéramos saber si en esa reunión que ustedes tuvieron hay una idea del por qué el número que se propone, si hubo algún estudio, si se va a aumentar la cantidad de electores que hay que tener, si se va a disminuir. ¿Cuál es el criterio que se va a tomar en cuenta? Mira, rebajar. Todo el mundo está conteste en que la Cámara de Diputados, no ahora, no hace tiempo que debió haberse sometido a una reducción. Quienes cubrimos el Congreso, y yo he estado en ese Congreso del 77, 78, hemos visto cómo había que hacerle aumento a las butacas y al salón fue lo que ha encubierto eso. Precisamente yo les traje a ustedes, a la luz de esa propuesta, cómo quedaría la distribución. La Constitución establece un mínimo de 2 diputados por provincia. Actualmente, en función de la Constitución vigente y la norma establecida por la Junta Central Electoral en el 2018, tenemos 12 provincias de 2 diputados en razón de 50,000 electores o fracción de 50,000. Hoy la distribución sería en base a 117,168. ¿Qué lo determina? Sencillo. Tú tomas, ahora serían... es un cálculo que usted hizo de manera particular. Es que es un cociente, no yo. Bueno, yo hice el cálculo en función de lo que la Junta... Pero quien propuso la reforma no hizo ningún cálculo, ni hizo ningún estudio. Pero ¿quién te dice que no? Claro que hay estudio. Pero es lo que queremos saber. Claro que se estudió eso. Yo no puedo venir a decir quiénes sometieron y quiénes trabajaron en ese estudio. Pero ese estudio es parte de lo que se está entregando en la propuesta de ley, porque se supone ahí las leyes tienen un visto, tienen un considerando. Esa motivación es parte del considerando, que se diga, mira, se hizo un estudio conforme a las elecciones, vamos a utilizar un cociente, se va a subir al doble, porque es para entender el tema. No, mira, lógicamente que tú estás hablando frente a un estadista consumado, acabado, como lo es el presidente Abinader. Y eso significa que no tenga que darnos las explicaciones. No es que no demos explicaciones, es que nada, además, un hombre con formación rigurosa en las áreas económicas. Pero la eso gente te indica, saberlo, eso no es un Richardson. literato como uno que puede tener, ¿verdad? Es que todo lo que el gobierno hace, lo hace en base a estudio. ¿Cuál es el objetivo? Pero a mí me llama la atención, yo le estoy diciendo a una persona específica, y así hubieron más, de un cuestionamiento de no saber de dónde viene, como es un senador del propio partido. Por eso es que quiero que me digan si hay una explicación, porque el senador no la tenía. Y yo mucho menos, que imagínense, pobre de mí, pobre Yo te estoy diciendo que eso fue el producto de un estudio y te estoy trayendo a ti una primicia, si se quiere, de cómo quedaría la distribución en función de esa propuesta. ¿Cómo quedaría? Yo te aseguro, y excúsame la inmodestia, que poco la conoce, ¿verdad? Porque, ¿cómo quedaría? No, sencillo. Ya te dije que teníamos 12 provincias, 12 de 2 diputados, porque la Constitución actual planteaba 50 mínimo
o fracción de 50,000. Pero que ahora ese cociente, porque la Junta fue que estableció en una resolución de 2018 cómo se iban a distribuir, y en función de eso le quitó, por ejemplo, a la provincia de San Pedro de Macorís un diputado y le sumó a la provincia de la Altagracia. Y a Monteplata le quitó. Y a San Juan. Bueno, en función de ese cociente, hoy el cociente, en ese entonces era de 53,000. Sí. Hoy el cociente es de 117,168. ¿Cómo llegamos al cociente? Que habrá que establecerlo en la ley de la Constitución, ¿verdad? No, porque es una resolución. Ahora sí se dice que será en base a ese cociente. Mira, tú tomas... No, porque escúcheme, Pedro, escúcheme que le interrumpa. La resolución de la Junta es a partir de la disminución de la cantidad de personas o electores que viven en esas provincias, pero el 53,000 ciudadanos está establecido por ley. Por ley. Porque 50,000 o fracción de 50,000 lo que un se mínimo dice. de 2 diputados por la provincia. Exacto. Entonces, ¿cómo tú llegas a ese cociente? Tú tomas las provincias que tienen 2, cuya población tenemos en el censo del 2010, la población era 9,445,281. Ahora, de 2 diputados había una población de 91,484. Te quedaban el resto 8,543,000. Hoy, en el censo del 22, de 10,760,028 habitantes, diputados de 2,792,602. Y el resto son 7,967,000. Entonces, serían 42 diputados, porque hay 21 provincias que quedarían ahora de 2. Por ejemplo, Monteplata baja 2. No, Monteplata hay que subirlo, porque Monteplata tiene 300,000 y pico habitantes ahora. Tú verás el resultado, tú lo verás. Y quedan 68 diputados para el resto. Esto te hace 110. Distrito Nacional, que eligió 18 diputados en el 24, hoy elegiría 11, pierde 9. La Altagracia, que tenía 5, va a perder 1 y elige 4. Azua, que tenía 4, se queda con 2. Porque, ¿cuál es la población de Azua? 214,311. Y ahora el cociente son 117,000. ¿Tú ves? Bauruco se queda con 2, lo que tenía, porque está por debajo, tiene 97,313 habitantes. Pedernales, ¿con cuánto se queda? Pedernales con 2. Porque ese cociente usted nos acaba de decir que está en una resolución de la Junta. Que la Junta aplica... El método lo aplica la Junta en razón de un tema que establece la ley. Constitución. Entonces, la Constitución. Entonces, lo que queremos saber es, eso que usted nos dice que da origen al cociente va a estar en la Constitución para que la Junta pueda resolutar de esa forma. Ahora el cociente te va a decir que las provincias, el mínimo de diputados serán 2 y que se elegirá un diputado por cada 117,000, no, vamos a decir la fracción para redondearla, 117,000 habitantes o fracción. Es decir, que si tú tienes 159, elige 2. Pero si tiene 250, elige 3. Y en ese caso, otra Te voy a dejar esto porque creo que... Pásemelo aquí, venga. Para el diario digital, está bastante interesante. Esto es un estudio que nosotros hemos hecho. Tengo que decir que hemos estado trabajando ese tema. El tema, ustedes vieron también. Pero antes de que se me vaya de ahí, que hay otro punto en ese mismo tema que no entendemos, y quizás es porque no hemos tenido este espacio en donde se explique, porque se ha mandado la propuesta, pero es necesario airarla, es necesario comentarla. Otro aspecto que no se entiende es que si estamos diciendo que se ha vuelto inmanejable la Cámara de Diputados por la cantidad de diputados, y vuelvo y digo, la mayoría de la población está conteste con eso, que habría que bajarlo, pero por otro lado se nos dice que se pretende subir la cantidad de los diputados nacionales. Correcto. Cuando los diputados nacionales no son elegidos directamente por la gente,
como pasa por los otros diputados, sino que es un tema que surge de la cantidad de votos que recibe un partido, y ahí el partido puede decidir, va Wendy Lora, y a lo mejor si Wendy Lora se lanza para ser candidata, no consigue ni los votos de su casa. Sí, entonces, ¿eso cómo lo vemos? Muy bien, muy bien. Mira, esa propuesta de aumentar los diputados nacionales de 5 a 20 va a mejorar la calidad de la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Va a posibilitar que un conjunto de técnicos, de intelectuales, de profesionales, que si tú los sometes a la base de los partidos no te saca un voto, pero que son necesarios por su expertise, por sus destrezas académicas o del orden que sea, puedan los partidos ponerlo en listados cerrados. Y eso va a enriquecer el Congreso. Esa Cámara de Diputados, hoy, ¿cómo se porque lo que hemos visto hasta la fecha es que, por ejemplo, se les regala una diputación nacional a un aliado que no tengo un ministerio para darle, no tengo una dirección nacional, le doy, al igual que Parlacén, se los regalo a un aliado que a lo mejor no ha aportado tanto como para darle una función, pero les regalo eso. No se ha visto que necesariamente el contenido, la motivación de ese diputado nacional sea la que usted está diciendo, que sería la correcta. Mira, ¿cómo controlamos eso? Oye, una cosa va asociada a la otra. La verdad es que el voto preferencial, y ese método de Home, que yo oigo mucha gente criticando, pero que yo entiendo que es lo más favorable porque eso soporta las minorías. Pero aquí hay gente que habla de todo, que la gente se queja cuando no les conviene. sobre todo sin conocimiento de causa. Pero ese Congreso ha perdido calidades. La Cámara de Diputados, y te puedo decir, después que murió Rafael González Tirado, mi entrañable amigo Lalo, que era quien manejaba, era el corrector, una especie de secretario general legislativo, tú ves un conjunto de leyes que tienen que ser de inmediato sometidas al Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional a enmendar la plana. Bueno, salen desde la consultoría jurídica hasta con errores, errores caligráficos. Pero bueno, pero eso no acontecía antes. Y yo te puedo decir que esos diputados nacionales va a permitir que gente de calidades que no... ¿Cómo llegó Hugo Tolentino Díaz a la Cámara? ¿Cuál es la garantía, señor Richardson? Porque no es lo que ha estado pasando. Los partidos cogen eso como botín y se lo reparten. Tú puedes decir que un Bichara no es un diputado que aporta. ¿Quién? Rubén Bichara. Diputado nacional, busca un diputado de eso que tenga las condiciones y la calidad de Rubén. Pedro. O tú me puedes decir de los otros partidos que salieron, porque la verdad es que en la práctica... ¿Cuáles salieron en el PRM como diputados nacionales? Nosotros sacamos el hijo de Zorrilla. De Zorrilla. Y ahí vamos mal. No, usted para hablarme de una gente me habla del hijo de... No, de Zorrilla. Significa que él no tiene nada en la bola. Pero oye, Zorrilla. Pero usted me habla del hijo de... Pero que de que usted empieza por ahí, don Richardson, estamos mal. Tú no puedes, a mis hijos, yo oigo a mis hijos y le dicen el hijo de Pedro Richardson. Pero yo le aseguro a usted que cuando tienen condiciones... Vino Julio Iglesias, Enrique Iglesias, yo recuerdo, espérate, Pedro, que no sea porque sea mi hijo. Pedro, volviendo... Lo que te digo que el Congreso va a mejorar. Pedro, volviendo al tema... va a mejorar al tema de la propuesta. Pero tú vas a poder votar, pero sométete a una elección. No. Pedro, por eso 20 no, cuando tú vienes a ver, nosotros te escogemos a ti. No, a mí no, gracias. No que te me voten, escogemos a ti. Votar. Yo no tengo esa aspiración. No, porque en la vida... Si la tuviera, lo hubiera logrado. Sí. Don Pedro, mire, don Pedro, la situación... Pero va a mejorar don Pedro, la situación...